En instantes ya está aquí con nosotros el doctor Matías Aufieri. Él lo ve con anteojos porque ha perdido la visión de un ojo por la represión indiscriminada del régimen de Milei. Patricia Bullrich, todos los días te vamos a ir mostrando acá historias vivas, concretas, de cómo el ajuste, en este caso ligado a la represión, va poniendo realmente blanco sobre negro la realidad que el gobierno ni los medios del macrismo, mileísmo te cuentan. Matías, buenas noches, gracias por venir, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Contanos, porque supongo que no es por una coquetería de artistas que está con lentes. No, claro, estoy con un ojo muy afectado, herido desde la represión del 1 de febrero en los alrededores del Congreso por parte de las fuerzas federales al mando de Patricia Bullrich. Estoy en un tratamiento largo, al día de hoy la visión del ojo está perdida por el momento. ¿Cómo fue? ¿Qué te impactó? ¿Una bala de goma? Una bala de goma de la Policía Federal, sí. ¿Que estaba? ¿A cuánto de vos el que te tiró? Unos 10 metros, calculo, más allá que en algunos momentos la represión era desde más cerca. Bueno, fíjate vos esta foto que ayer mostramos de reporteros argentinos, es impresionante. Vos por ahí estarás en alguna de estas fotos, pero era la batalla cuerpo a cuerpo y además cuando... ¿Vos te acordás en qué momento fue? Sí, casi a las 9 de la noche, mientras los diputados opositores estaban pidiendo incluso un cuarto intermedio por lo brutal de la represión afuera en la Plaza del Congreso. Hasta habían apagado las luces del Congreso. Es parte de lo que pedimos que se investigue en la causa que llevan los abogados de mi organismo y Miriam Bregman y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. El fiscal Ramiro González ha pedido que se produzcan unas cuantas medidas de prueba para ver qué órdenes había respecto a la Policía Federal, los miembros del operativo, una serie grande de medidas. Fue un avance brutal de la Policía Federal con el grupo de motorizados. Motorizados, que fue, nosotros lo veíamos en vivo en ese momento, incluso nuestro compañero muchísimos Hernán colegas de ustedes, compañeros de acá del canal. Pero fue tremendo, porque empezaban a hacer esas rondas y a subirse arriba de la plaza incluso. Exactamente, en ese momento me vienen a mí. ¿Ahí fue? Claro. Sí, fueron... Lo que vimos fue el protocolo anti-manifestaciones de Bullrich en acción. En 10 minutos fueron heridas más de 300 personas, decenas de periodistas entre ellos, muchos manifestantes, algunos que nos encontrábamos para relevar la situación, estábamos informando a los diputados, en mi caso del Frente de Izquierda, a Miriam, a Nicolás del Caño. En ese marco, la policía empieza a ir y venir, a circular, como decías vos, desde Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y a disparar a quienes estábamos. La totalidad de la manifestación estaba sobre la plaza en ese momento, no había ningún corte de calles. O sea, y no había provocación, porque se veía claramente. Ninguna, la manifestación era totalmente pacífica, más allá que más temprano había habido otras avanzadas por parte también de Gendarmería sobre los manifestantes, que ya para ese entonces, para las 9 de la noche, estábamos sobre las dos plazas y quienes los acompañábamos. Matías, concretamente, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo que se investigue a la justicia? ¿Bajo qué cargo a los agentes de la Federal? Sí, a los agentes de la Federal, varias figuras que imputan mis compañeros en la denuncia, que es atentado, abuso de autoridad, apremios también por parte de las fuerzas federales y otras figuras que eventualmente puedan surgir de la investigación, porque, como te decía, partimos de un protocolo que considera ya como hipótesis de delito a cualquier manifestación. Claro. En este caso, como decíamos, no había ni siquiera un corte de calles. Los cortes de calles en general los hacía el propio operativo policial. Sí. Y en ese marco, cualquier manifestación es delito y pueden intervenir en flagrancia, bajo esa figura de flagrancia que Bullrich ya usó en la represión que terminó con la vida de Santiago Maldonado en 2017. Intervienen sin orden de ningún juez. Vos imaginate, estamos hablando que en 5 o 10 minutos hirieron a 300 personas. Tremendo. Sin que hubiera de por medio ni un corte de calle, ni tampoco intervención de ningún juez. Ese es el protocolo de Bullrich.
¿Tuviste oportunidad, Matías, de ver a la persona que te disparó o de individualizar el momento en el que se ejecutó el disparo? Sí, el disparo lo vi, fue bastante recto a mí, de unos 10-15 metros, desde la calle hacia la plaza, hacia un grupo grande de manifestantes que estábamos en la plaza más pequeña, que está más próxima al Palacio del Congreso, que es donde paran los colectivos entre Ríos y Solís. Obviamente con casco, los policías no podía identificarlo. Pero, ¿qué sentiste en ese momento? No, mucho dolor, desde ya mucho dolor, y lo peor que al tratar de salir, éramos centenares de manifestantes en un lugar pequeño amontonándonos, fueron muchos heridos en ese momento, con las luces apagadas que habían apagado un rato antes, aplastándonos contra las paradas de colectivo. Y a quienes me querían sacar del lugar, también queremos cruzar Entre Ríos hacia la zona de Congreso para buscar alguna atención médica, y nos reprimieron de nuevo, tuvimos que terminar tirados a ¿Qué sensación te produjo ver que había un policía que te estaba apuntando a la cabeza? Porque en rigor era una represión dirigida a la cabeza de los manifestantes. Sí, fue muy rápido, obviamente, mucha impotencia, daba mucha rabia ver cómo reprimían a los manifestantes sin siquiera excusa en este caso. Evidentemente era una decisión de Patricia Bullrich, que nosotros creemos que querían generar esa foto, mostrar una plaza donde ya nos tenían encerrados por las represiones de más temprano, de la cual era muy difícil salir y muy difícil llegar. Porque recordemos que ante los primeros anuncios de Milei del 20 de diciembre, del DNU, de la ley ómnibus, eran muchos los manifestantes, los vecinos que llegaban con sus cacerolas hasta la propia reja del Congreso. Creemos que querían evitar ya para esas horas la llegada de más manifestantes y mostrar una imagen caótica de manifestantes encerrados en la plaza siendo reprimidos. Ahora, hoy la justicia, porque hubo una denuncia para que se investigue este protocolo antipiquete, el juez Casanelo fue el único que se animó y la tomó, y hoy logró Patricia Bullrich que un solo juez de una Cámara Federal diga no, va a la justicia ordinaria como quería Patricia Bullrich. Otra vez la justicia de Comodoro Pro, penosa, ¿no? Nos preocupa, sí, que la justicia federal no solo que no interviene antes por el protocolo de Bullrich, que reprimen las fuerzas federales sin intervención de ningún juez, sin orden, sino que después tampoco está queriendo intervenir ni pronunciarse sobre ese protocolo. Imagínate, Gustavo, yo ese día llegaba a la marcha después de hacer una ampliación de denuncia el 1 de febrero, que volvíamos de la feria, por una causa que traíamos con Miriam Bregman y Nicolás del Caño, por las amenazas de José Luis Espert, esa famosa arenga, la consigna de cárcel o bala, que veníamos alertando a gritos al fiscal de esa causa, que estaba pidiendo el archivo, el fiscal Policita, de que eso lo toman y se multiplica por miles, tanto por los seguidores de ultraderecha, como ya lo vimos, con distintos atentados a la ex vicepresidenta, como a las propias fuerzas de seguridad que se envalentonan y hacen lo que hicieron. Y vos recibiste un balazo en un ojo. Exacto. Bueno, en ese momento a los diputados le costaba mucho conocer y entender quiénes eran los jefes del operativo. Si bien la orden era de Patricia Bullrich, cuando salían a tratar de calmar un poco la represión y tratar de hablar con alguien, no encontraban jefes del operativo. No, nadie, exacto, Rosario, nadie se hacía cargo porque evidentemente las órdenes parecían venir desde más arriba, no es que hubo excesos, no creemos que hubo exceso de un jefe o no, sino que era una decisión de conjunto donde todas estas manifestaciones están siendo monitoreadas por Bullrich, a veces también por Javier Milei, y evidentemente deciden montar esos operativos y crear esas imágenes. ¿Y tu estado de salud ya es irreversible? No, esperamos que no, pero es largo, complejo. Estoy esperando varias operaciones a ver qué se puede reconstruir. Hay muchas partes dañadas del ojo y una vez que puedan tener lugar esas operaciones, que todavía no es el momento por la evolución del ojo, ahí podrán ver los médicos que se puede recuperar. Y más allá de la demanda que no están haciendo por la represión absurda, ¿vos personalmente podés hacer una demanda o pensás hacer una demanda por los daños que te puede quedar? Sí, seguramente. Ahora, por lo pronto, con los abogados que mencionaba antes de mi organismo, estamos con la denuncia penal, pero seguramente hagamos una denuncia más general. Gracias, Matías. No, gracias a ustedes. Por nuestra solidaridad.